Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como siempre, nos referimos a nuestro estudio bíblico que estamos haciendo desde este hermoso libro, primer libro de Samuel, capítulo 12. Nosotros dentro de la macroestructura podemos decir que es el discurso de despedida de Samuel. Samuel Abe, oye, despedí, imagina, ya como la rey. Entonces está en ese tiempo de transición de los jueces a la monarquía. Samuel, que ejerció todo ese poder como juez también. Los hijos, decíamos en el capítulo 8, que ya no estaban imitando las virtudes ni estaban gobernando de buena manera al pueblo. Cuando Samuel envejeció, luego nos dice, ¿verdad?, puso a sus hijos como jueces de Israel. Su hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos eran jueces en Beersheba. Pero ellos no siguieron sus pasos, sino que se dejaron llevar por el afán de lucro, aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Es interesante, ¿verdad?, todo lo que nos va contando aquí este libro de Samuel. Es un libro maravilloso para mí porque es bastante aplicable a nuestra realidad, pero de la experiencia, ¿verdad?, del hombre, la experiencia de una nación, la experiencia de una familia, la experiencia de un país con respecto o con una mirada desde Dios. Y esto es lo esencial y fundamental, ¿verdad? ¿Qué es lo que a nosotros nos anima? El año de verdad, para tener principios, valores que nos ayuden sobre todo a caminar siempre, a caminar sobre lo esencial y lo fundamental para que nos realicemos como comunidad, como personas. Este discurso, y vamos a mirar hoy, principalmente cuando hablamos del aspecto de la integridad de Samuel, desde el versículo 1 hasta el versículo 3 del capítulo 12. Samuel dijo a todo Israel: yo les hice caso en todo lo que me dijeron y les he dado un rey. Ahora tienen al rey que marcha al frente de ustedes. En cuanto a mí, yo estoy viejo y lleno de canas, y aquí están mis hijos como unos más entre ustedes. Yo estuve al frente de ustedes y desde mi juventud hasta el día de hoy. Aquí me tienen, declaren contra mí delante del Señor y delante de su ungido. ¿A quién le he quitado un buey? ¿A quién le he quitado un asno? ¿A quién le he oprimido o perjudicado? ¿Por quién me he dejado sobornar para cerrar los ojos? Díganlo y yo les restituiré.
qué lindo hasta aquí. Esto es maravilloso, ¿verdad? Es para reírse, ¿verdad? Sabiendo la realidad nuestra, de nuestra política, de nuestro país, ¿verdad? Ojalá que cada presidente, cada ministro, o paya de la gobierno, lleva todo bien, lleva Toño, la micrófono no debe así cuando hacen también su campaña política, ¿verdad? Pero al final, mirá lo que está haciendo la despedida de su gobierno, la despedida que está haciendo Samuel. Aquí me tienen. Vamos a escucharle un poco a cualquiera, vayan pensando, ¿verdad? En cualquiera de los que han pasado por el poder. Aquí me tienen. Declaren contra mí, delante del Señor y delante de su ungido. Declaren contra mí. Bueno, a ver, entonces, Iñandeina nos da la posibilidad para que nosotros comencemos a hablar, ¿verdad? Todito vamos a comenzar a hablar. ¿Se dan cuenta del aspecto comunitario siempre? Ya Éxodo 25 nos hablaba de este aspecto, ¿verdad? Cuando Dios dice, quiero que ustedes, le dice, ¿verdad? A Moisés, le dice, quiero que me construyas un templo, porque ahora yo ya no quisiera más hablar solamente por medio tuyo, Moisés, al pueblo, sino que quiero reunir yo mismo, dice el Señor, a todo el pueblo, y para eso necesito un templo. Y yo les voy a hablar, decía allí en el Éxodo capítulo 25, ¿desde dónde? Desde el Arca de la Alianza. Porque ustedes ahí en el templo van a poner el Arca de la Alianza, la mesa del pan, y van a poner el candelabro, ¿verdad? O sea, la famosa menora. Estos tres elementos son esenciales y fundamentales que nos toca, ¿verdad? Del corazón, y es lo que está haciendo aquí Samuel en síntesis, ¿verdad? Samuel, cuando está diciendo al pueblo, dice, ya estoy viejo, etcétera, etcétera, ahora me pongo a disposición de ustedes. Yo estuve al frente de ustedes desde mi juventud hasta el día de hoy. Aquí me tienen, aquí me tienen. Declaren contra mí delante del Señor y delante de su ungido. Volveremos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. ¿Cuántas veces he intentado darte mi corazón? Tantas veces te he dicho, toma tú el control, y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor. ¿Y qué decir ante ti? Si mis palabras son necias y carecen de sentido, ¿qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío, te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás. Misericordia, mis faltas, solo tú me bastas, y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla,
fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé. Y te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás, que tú y solo tú me bastarás. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Están José y María, los pastores de Belén, un buey y un burro también. Francisco, heraldo del rey, los ángeles cantan, hosana en el cielo. La vida en el corazón, contemplando, adorando al niño Dios, contemplando, canta el ruiseñor con las golondrinas, florecen ilusiones, cantan las maravillas, oro, incienso y mirra, traen del oriente, siguiendo una estrella,
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos leyendo el discurso de despedida de Samuel. Apenas a meterse en Pucajoa, lleva pensando un poco qué interesante que es la palabra de Dios verdaderamente. Y llega, se dan cuenta que llega a lo esencial y lo fundamental de la vida, de la comunidad, de la vida del hombre, de nuestra realidad. Yo no sé por qué muchas veces la gente dice, no, yo no puedo hacer de la religión, yo no puedo hacer de esto, de aquello. Sea ateo, ¿verdad? Porque en el fondo, un libro sagrado es sagrado porque el hombre es sagrado, el hombre que tiene la esencia de Dios. Es decir, nosotros nos movemos de acuerdo a esa participación de los valores, de los principios del Evangelio, que es lo que Dios quiere de nosotros, y sobre todo de nuestra esencia. Nosotros en terminología un poquitito más difíciles, nosotros a eso le llamamos el aspecto ontológico, ya de Coñandea lleva. Ontos, ¿verdad? Quiere decir la esencia. Ma bandeja lleva. Ma bashe. Moto para la allá. Pijina, amba eva la hipotaina, teramba eva peñan de yaro hipotasia. Y eso quiere decir ontología. Tu esencia, quién sos vos, cómo vos te manifestás, qué es lo que buscas, qué es lo que deseas, qué es lo que anhelas. Vea con el aspecto existencial, ¿verdad? Ontológico, hacia dónde te realizas. En síntesis, tu ontología, de nada y yagua, mi ontología, yo soy una persona. Entonces, si andas y yagua, a la yagua bendiga tú y entonces de la ella puede ser ella puede ser una persona humana, ¿verdad? Te dan baracayá, ¿entendiste? O sea, su esencia, su ontología es ser un gato. La lleva. Son cosas interesantísimas, ¿verdad? Que uno tiene que mirarlo del aspecto religioso, porque hay cada desviación. Pero en el fondo con la ignorancia. Entonces ahora con toda esa cuestión también que ahora viene, no sé, del género, esto de aquello. Eso al final de cuentas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo simplemente una payasada, estamos haciendo, ¿verdad? O sea, todo lo que es el aspecto, ¿verdad?, filosófico, el aspecto, ¿verdad?, de las humanidades, el aspecto de esa reflexión profunda sobre el hombre, está quedando de lado, ¿verdad? Está quedando de lado. Nos falta utilizar, entonces aquí estamos dejando de lado todo lo que es la parte de utilizar la cabecita, ¿verdad?, del cerebro. Bueno, en fin. Pero aquí en este discurso, vea que la sé medio apocalento, ¿verdad? Pero porque se me lleva a se me aveñan de yarañe en la aveñan de y se me y esa cuadra. Y que nos llama entonces, ahí está el llamado a la conversión, ¿verdad? Porque te está diciendo esencialmente quién sos vos y cómo tenés que hacer ese camino. Y entonces dice aquí Samuel, aquí me tienen, en primer lugar, aquí me tienen. Shani muy pende non debe, shabañi bohu pende non debe, aquí me tienen. Segundo, declaren, imagínense lo que dice, contra mí. Declaren contra mí, delante del Señor y delante de su ungido. ¿Se acuerdan que también nosotros, viste? Hasta ahora que nosotros seguimos en la tradición, etcétera, y pues sola en el llegar, y que la patria y Dios me lo demanden, ¿verdad? Ante la Biblia, etcétera, etcétera. Pero yo no sé si lo que le estaba diciendo al final de cada gobierno, al final de cada ministerio, de cada servicio, de cada misión, nosotros estamos diciendo esto mismo. Declaren contra mí. ¿Será que somos capaces? Bueno, cada uno se va a responder, ¿verdad? Porque no sé si hasta dónde todo lo que decimos tiene fuerza, ¿verdad? Para que se realice también, pero tendría que ser así. Así tendría que ser. Nuestras constituciones, ¿verdad?, tendrían que ser de esta manera. Ustedes saben que también en el camino del pensamiento, de lo que se llama aquí dentro de la Biblia la escuela deuteronomista, esto se escribe
dentro de una experiencia muy fuerte que pasó el pueblo de Israel históricamente, que se llama el exilio. Después del exilio se comienza a pensar y a repensar en la historia, en la vida del pueblo, y es allí donde ellos comienzan a elaborar y a decir, no, mira que si nosotros caímos en una desgracia, hemos perdido nuestra tierra, que quedamos en la pobreza, quedamos realmente devastados, ellos comienzan a repensar y a renacer de las cenizas, como el ave fénix, ¿verdad?, que vuelve a salir y a surgir desde las cenizas. Y por eso es que piensan y dicen, tenemos que hacer una constitución, tenemos que escribir unas leyes. Y es ahí donde se escriben entonces las leyes, como nosotros le llamamos, que es la Torá. Y en síntesis, este pensamiento que encontramos aquí es un pensamiento deuteronomista. Y nos está diciendo, ¿saben qué? Tenemos que tomar en serio nuestra vida, nuestra sociedad, nuestro grupo humano. Porque esta es la fuerza ontológica, es decir, hacia dónde caminamos y qué es lo que Dios quiere de nosotros para que podamos, entre comillas, salvarnos, que es ser felices y realizarnos. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este día tan especial como siempre, tercera semana del tiempo de Cuaresma. Ñan de Atoína, Ñan de Yara nos llama a la conversión. Batecobajina, Yahabaeseina. Llamo una peña de ñea peña de apetu una lleva aña henduma peña de Yara ñe. Aña hendú, Shema Israel upeaco dice poner en práctica. Hoy nosotros escuchamos la palabra del Señor que nos viene a través del profeta Oseas. Así habla el Señor. Vuelve Israel al Señor tu Dios, porque tu falta te ha hecho caer. Preparen lo que van a decir y vuelvan a Dios. Díganle, borra todas las faltas, acepta lo que hay de bueno y te ofreceremos el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará, ya no montaremos a caballo ni diremos más, Dios nuestro, a la obra de nuestras manos, porque solo en ti el huérfano encuentra compasión. Yo los sanaré de su apostasía, los amaré generosamente porque mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel, él florecerá como el lirio, hundirá sus raíces como el bosque del Líbano. Sus retoños se extenderán, su esplendor será como el del olivo y su fragancia como la del Líbano. Y así, queridos amigos, la palabra del Señor nos pone en dos situaciones, como siempre. Estas dos situaciones ante la cual nosotros nos encontramos. Primero nos dice que nos hemos apartado del Señor, pero lo lindo es que a través del profeta Oseas, ñandé yayeheshakwa, yayeheshakwa, como decían los santos y los padres de la iglesia, solamente aquello que se asume se redime. Ubeaise inayeva, ñandé ikatuta yayapola tapegahu, la yayeheshakwano, la yayawihaweina. Landa yayeheshakwano oía yepa ñandeya. No, sheikwa pao, shena y cotemebe ñandeyana. Y por eso entonces esta expresión de oración que dice el profeta aquí, borra, Señor, todas mis faltas, acepta lo que hay de bueno, por lo menos en mi corazón, y te ofreceremos el fruto de nuestros labios. Y entonces la reacción inmediata del Señor dice, yo los sanaré de su apostasía. Apostasía que dice, yo los perdonaré, los sanaré, los amaré generosamente. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros y quería informarles que estoy dando una charla, yo no sé si decir hermosísima o no, no quiero hablar bien de las cosas que yo hago, pero que veo que está teniendo muchísima aceptación por parte de la gente. Desintoxícate. Evidentemente es una charla larga, es un momento de reflexión enorme. Están viniendo muchas personas a los auditorios. Cuando te enteres que toca en tu ciudad y se anunciará en todos los medios, en mi Facebook, ojalá no solamente que no te la pierdas, sino que pases la voz a cuanta gente conozcas. Hoy quisiera nada más decirte de qué se trata. Tú sabes que hay clínicas que pueden llegar a costar 20,000, 30,000, 40,000 dólares. He sabido de gente que paga 400,000 pesos por ir a desintoxicarse. ¿Y quién tiene la capacidad, el alcance para hacer eso? ¿Y de qué te desintoxican? Hígado, páncreas, la sangre, colesterol, triglicéridos, azúcar, se previenen enfermedades, te quitan 15, 20 kilos. La verdad es que me encantaría ir a un lugar de esos. Desde luego todo lo que tenga que ver con alcoholes, vicios, ya no digamos que espanto, droga. Deben ser lugares maravillosos y me imagino que le han hecho un bien a muchísima gente. Pero yo estoy dando una charla que se llama Detox. Desintoxícate. ¿De qué? Soberbia, ira, lujuria, envidia, avaricia, pereza, egoísmo, pecados graves capitales, pero sigue materialismo, hedonismo, relativismo, cada quien que piense lo que quiera. No es posible. Yo no te puedo decir 5 por 4, 49. No puedo. Cada quien que piense lo que le dé la gana. No es así. Yo tengo cuerpo de hombre, pero me percibo como mujer. No es así. Desintoxícate de teorías, de corrientes, de ideologías. Los niños de 5 años ya podrán cambiarse de sexo. Yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana. Materialismo, hedonismo, relativismo, pecados capitales. Mira, no todos estamos enfermos de alcoholismo, no todos tenemos problemas de droga. Es más, creo que son poquísimos comparados realmente con el porcentaje de la humanidad. Es poquísima. ¿Sabes cuánta gente tiene problemas de soberbia, de ira, de lujuria, de envidia, de avaricia, de egoísmo, de odio? Es que no se puede ni calcular. Me dan ganas de decir el 100% de la humanidad, de la religión que seas, de la raza que seas, de la cultura y de donde vivas. ¿Quién no tiene problemas de egoísmo? ¿Quién no puede destrozar su propia familia, su matrimonio? ¿Quién no se envenena la cabeza viendo imágenes corrientes? No solamente es imágenes, eso podría a lo mejor ser lo de menos. Ideas que te pueden cambiar completamente la vida. Yo que estoy mucho tiempo con papás y me dicen, no sabemos qué le pasó a nuestro hijo. No es alcohol y no es droga. ¿Qué se le metió en la mente? ¿Qué se le metió en el corazón? Me dicen a mí mujeres y hombres, ¿qué le pasó a mi marido? ¿Pero qué, está viendo a otra? No es adulterio, no. Es un egoísmo, una irresponsabilidad, una depresión. Es realmente depresión física, es un diagnóstico médico, o es la depre. Medio depre, perdí la ilusión por la vida, egoísmo, que todo el mundo me atienda. Mientras llegue esta charla y el libro que estoy preparando a todos ustedes, no digo que sea el único, ya seguramente existe, mientras eso sucede, comienza a pensar si no estás intoxicado de algo. ¿Cómo puedes vivir odiando,
A mí cuando alguien me dice, no padre, a mi cuñada, la odio. ¿Me puedes explicar cómo puedes vivir así? Mi suegro, no quiero ni verlo. Mi hermano, con el que crecí, por problemas de la fábrica, de intereses y de herencias, es decir, por avaricia, una mezcla de avaricia con ira, con materialismo, no le dirijo la palabra. Desintoxícate. Fuimos creados para el amor, para el servicio, para el perdón, para la lealtad, para el cariño. Y yo me dedico a ver cómo me aprovecho de los demás, qué les saco. Soy el centro del universo. Egoísmo. A ver quién me ofendió, quién habló mal de mí, quién dijo algo. Desintoxícate. Qué barbaridad lo que voy a decir. Desintoxícate de ti. Te tienes intoxicado. Yo, por mí, para mí, mío, a mí, todo. En latín decíamos ego, mei, mici, me. Todo. Soy el centro del universo. Desintoxícate. Limpia tu corazón. No cuesta 400,000 pesos ni 40,000 dólares. ¿Sabes cuánto cuesta? Eucaristía, confesión, oración, rosario, evangelio, coronilla de la misericordia, sacramentos, es decir, todo lo que Dios nuestro Señor nos ha dado gratis. Mientras llega esta conferencia a todos los medios, desintoxícate y ayuda a desintoxicarse a los demás. Desintoxícate de aparatos, de técnica, sí, úsala, pero desintoxícate. Que el celular y las redes y las cosas no te tengan intoxicado y alejado de lo que más vale la pena en esta vida, que es el amor. Hagamos todo el bien que podamos y que Dios los bendiga siempre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de Samuel. El discurso de despedida de Samuel hemos leído y nosotros estamos comenzando a mirar un poco lo que Samuel dijo a todo Israel. Esto sucede después de la victoria en el capítulo 11 de Saúl contra los amonitas. Samuel sabía que la nación ahora comenzaría a buscar el liderazgo en este rey. ¿Por qué? Y porque, bueno, Dios ya les había dado al rey, como el contralor, Samuel que le acompaña. No todos estaban al comienzo, decíamos, al favor de Saúl, Nanteroete o Abuelwerin. Hay muchas estrategias que va utilizando y también lo va haciendo bien, pero Becatú Villajana, ¿verdad? Y entonces aquí ayudó a Israel a hacer la transición del liderazgo de Samuel al liderazgo también de Saúl. Samuel aclaró esto cuando dijo, ¿verdad? Ahora aquí está el rey. Ahora aquí está el rey, por una parte. Entonces, con eso luego ya te está diciendo, sí, desde mi juventud, decía Samuel, ¿verdad? Yo estuve al frente de ustedes desde mi juventud hasta el día de hoy. Samuel que estuvo al frente del día de la juventud hasta el día de hoy. Ya leemos en el capítulo 3, ¿verdad?
cuando él ya comienza a activar en el templo, ¿verdad? Ahí entonces comienza de Silo. Pero también, si nosotros sabemos la historia del capítulo 1, comienza luego con la historia de Samuel, que es decir, este mismo libro que lleva su nombre, Samuel, Shammah, el Dios que escucha, es muy interesante. Y aquí ella se está despidiendo. Y mañana, aquí ustedes ya le tienen al rey. Pena, picotemos, a ver, y man, lleva a ser ejemplo, y con allá Satama Betty. Momento de transición de Inacoa, pero con el rey, la monarquía tendrá que llevar adelante. Segundo elemento que pone aquí y subraya, yo ya soy viejo. En el capítulo 8 también comenzaba diciendo directamente así, ¿verdad? Cuando se comienza a pensar en la monarquía, cuando Samuel envejeció, Jaimoy, puso a sus hijos como jueces de Israel, envejeció. Aquí él reconoce y dice directamente, yo ya estoy viejo, por lo tanto, PMP, la comunidad, aquí le tienen ustedes al rey. Samuel le dijo a Israel que su día había terminado y que el día de Saúl estaba comenzando. Samuel juzgó, ¿verdad?, a Israel todos los días de su vida, pero ahora que se levantaba el rey, es decir, que surgía Saúl, su papel cambiaría y disminuiría. Él tendría otra misión. Es la misión del profeta, ciertamente que el profeta siempre tiene una misión muy importante. Samuel, así oficialmente, nunca renuncia, solamente dice que él comienza a disminuir, ahora ustedes comiencen a regirse con el rey, con la monarquía, pero él nunca renuncia a ese oficio de juez que hacía. Pero no permitió tampoco que su sombra eclipsara a Saúl. Qué lindo que es esto también, ¿verdad? Saber dejar el puesto, acompañar para que otros puedan gobernar, acompañar para que otros puedan seguir adelante. Tal vez sabía que Saúl tendría suficientes problemas, ¿verdad?, por su cuenta. Y Samuel no quería ser acusado de subvertir el reinado de Saúl como rey. Saúl, entonces, medio le costaba un poco, pero por eso es que él los reúne también a todos para que acepten a Saúl, para que ellos se den cuenta que es el único camino. Tenemos que hacer un camino de unidad como pueblo. Las peanas ya ponen, diga como ahí la monburrila ya. No nos olvidemos lo que decían los romanos: divide y reinarás, divide y reinarás. A operar esa caña de todo lo contrario. La Biblia siempre nos habla de la unidad. Y se dan cuenta que la Biblia se lee dentro de la Biblia porque Jesús después en un momento también nos vuelve a hablar de la unidad, para que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos, ¿verdad?, uno. Y esta es la propuesta del Evangelio. Apeala la cena, apeala ave y añade Samuel a veina desde el Antiguo Testamento. Y él mismo se pone ahí, no quiere eclipsar, quiere ayudar en todo caso para que Saúl pueda hacer su trabajo. Ya tuvo un momento, ¿verdad? Después de que hayan triunfado, enseguida algunos ya reaccionan. El pueblo dijo a Samuel, ¿quiénes son, verdad?, los que preguntaban si Saúl reina? ¿Quiénes son? Entreguen a esos hombres y los mataremos a ellos. Pero ahí interviene nuestro amigo Saúl y dice, no, este no es el momento, ¿verdad?, de luchas internas. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañi en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañi. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yarañi. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Después de 6 años de silenciosa esclavitud, a la que había sido sometido por Milchú, jefe del clan Dalriada en Irlanda. Una noche, mientras cuidaba sus ovejas en la montaña y oraba como lo hacía todo el tiempo, Patricio escuchó la voz de un ángel que le instaba a emprender la fuga rumbo a la bahía de Quilala,
en donde lo esperaba un barco. Entonces, abandonó su rebaño y caminó 300 kilómetros hasta llegar al puerto. Y en efecto, allí estaba fondeado un buque, pero su capitán se negaba a llevarlo, hasta que por la fuerza de su empecinada plegaria, Dios reblandeció el corazón del marino y por fin lo embarcó. Ya en alta mar, se desató una impetuosa tormenta que durante 3 días zarandeó inmisericordiamente la embarcación y luego la aventó a una solitaria playa, deshabitada. En esa costa, los náufragos recorrieron durante algunas semanas todo ese territorio en busca de alimento, apremiado por los sobrevivientes para que le pidiera comida a Dios, a su Dios. Patricio, nacido en Escocia en el año 387, se puso a rezar y al instante apareció una piara de cerdos, una manada de cerdos, que les proporcionó carne suficiente para 3 días, al cabo de los cuales fueron rescatados. Al llegar a suelo francés, Patricio, de 22 años, se presentó ante San Germán, obispo de Auxerre, que al notar su inteligencia, su devoción y su humildad, lo convirtió en su discípulo. Años más tarde, él mismo presidió su ordenación sacerdotal y le encomendó la misión de combatir las herejías imperantes en Francia, tarea que cumplió con creces. Como reconocimiento a su valía, San Germán lo envió a Roma con una recomendación especial para el Papa Celestino I, quien al enterarse del conocimiento que tenía sobre las tribus irlandesas, sus lenguas y sus costumbres, lo nombró obispo y lo mandó a evangelizarlas. De regreso a Irlanda, tuvo que enfrentarse a la hostilidad de todos los clanes celtas y de los druidas, que eran sus hechiceros, que se le opusieron férreamente, pero tuvieron que ceder luego de que, tras encender el fuego pascual, un sábado santo, los sacerdotes paganos pretendieron por todos los medios apagarlo, pero les fue imposible, y entonces se postraron ante la cruz. Gracias a este milagro, al dominio de su idioma, a la profunda sencillez de su prédica, a su mansedumbre y a su ejemplo tenaz, una a una las tribus se fueron rindiendo a sus pies, dado que lo que primero hacía él era catequizar a los jefes y sus familias. Precisamente los primogénitos de los jefes tribales eran los primeros en convertirse, y entonces San Patricio los preparaba, los ordenaba sacerdotes y luego a muchos de ellos los revestía de obispos y los nombraba además como abades de los monasterios que él construyó en todo el país, asegurando así la continuidad de su labor evangélica. En sus 30 años de apostolado, San Patricio ungió cientos de sacerdotes y la suficiente cantidad de obispos para guiar la grey de toda Irlanda. Luego de recorrer día y noche durante 30 años ese país, al que según él conocía como la palma de su mano, el 17 de marzo del año 461, pleno de gozo, murió en santa paz en su lugar favorito de meditación y oración, que hoy es llamado Downpatrick, en la provincia de Ulster. Aunque San Patricio nunca fue canonizado oficialmente, sí fue inscrito en el libro de los santos y declarado apóstol y santo patrono de Irlanda. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Patricio que nos guíe para difundir el mensaje de Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
todos los días. Tú eres la voz que mi alma sigue cuando está perdida. Tú eres mi esperanza, el hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti. Tú eres todopoderoso, grande deleite en mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. El hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti. Tú eres todo
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros aquí reflexionando sobre el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo, en realidad comenzamos el capítulo 12. Y aquí Samuel se despide, nosotros estamos mirando esta primera partecita del capítulo 12, del 1 al 3. Samuel que habla un poco de su liderazgo sobre Israel, pero que es un testimonio de integridad maravilloso, ¿verdad? Entonces en ningún momento Samuel quiere eclipsar la figura de Saúl, se pone a un costado y dice, ahora ustedes ya tienen al rey, dale fuerza, ánimo, hay que darle su lugar para que él pueda gobernar. Samuel se mostró como un hombre verdaderamente piadoso, estaba dispuesto a pasar de la escena cuando Dios trajo a otro líder. Samuel no se aferró a una posición cuando Dios quería cambiarla. Bueno, aquí me parece que tenemos que hacer como una reflexión entre nosotros mismos, porque a nosotros nos cuesta mucho dejar el poder, a nosotros nos cuesta mucho pasar a un segundo plano. Una vez que adquirimos el poder, parece que ahí nos aferramos, nos quedamos. Este es el momento entonces en que nosotros tenemos que reflexionar, tenemos que mirar, tenemos que dejarnos formar y tocar por Dios para poder prestar también un lindo servicio, ¿verdad? Un lindo servicio a quién? Y a la nación, a la gente, a la comunidad. Porque esta es la forma, pero atención. Y también solamente miremos el aspecto político, presidente, ministro, o lo que sea, o quien está al frente de algo. Nosotros tenemos que comenzar por casa. Incluso, ¿verdad? Dentro del aspecto religioso, del aspecto político, del aspecto familiar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos ejerciendo el poder? Yo algunas veces me encuentro en algunas casas, en alguna familia, ¿verdad? Que algunos la Injargelaya lleva dando poiri, ¿verdad? O Cacuapama, Taina, Tayira, etcétera, etcétera. La Imembuga, lo que sea, pero siempre ahí con la manija, ¿verdad? Con la manija ahí en la mano, donde ya entonces no deja crecer a nadie. Hay situaciones bastante complicadas, bastante difíciles entre nosotros. Por eso que el libro bíblico siempre nos ayuda a entrar, a conocer, a saber, a estudiar nuestra propia vida, o sea, cómo nosotros vamos caminando. He escuchado tu voz en todo lo que me dijiste, y Samuel Coabe. Quería que se supiera que no era su idea nombrar un rey sobre Israel. He escuchado, Señor, tu voz. Aquí también está la obediencia, bueno, el escuchar, ¿verdad? El escuchar, como sabemos en la Biblia, Shema Israel significa obedecer. Ajenduyan Yara la Yebre, deja la cerera, la Samuel, Shamael, obedecer. Obedezco a Dios, obedecemos a Dios. Y he escuchado tu voz. Es el más obediente. Y entonces, cuando me dijiste, a pesar que no me gustaba, capítulo 8, pero después yo lo nombré, lo puse, le elegí, lo ungí, pero por una orden tuya, Señor. Y yo le estoy diciendo esto. Esta idea comenzó en los corazones primero de Israel, no en el corazón y en la mente de Dios, la monarquía. Por eso que también después en estos escritos nosotros escuchamos, vemos que siempre el rey, la monarquía, tiene que estar supeditada de nuevo a Dios, evidentemente, y Dios que se manifiesta a través de los profetas. Por eso que cuando se habla de profecía y se habla de monarquía, y uno se pregunta, ¿quién está por encima del profeta y el rey? La respuesta es muy sencilla, Dios, es decir, el profeta. Porque el profeta tiene que discernir y tiene que entender lo que Dios está pidiendo, y entonces el rey tiene que obedecer y tiene que escuchar a lo que Dios quiere y que le está diciendo el profeta. Todos los profetas en los libros históricos que nosotros encontramos aquí siempre aparecen, ¿verdad? Para guiar, son como los asesores, son los que se ponen al lado del rey. Vamos a ir leyendo más, vamos a ir conociendo más aquí mismo, ¿verdad? Samuel, como está indicando, escucha a Dios, sabe lo que Dios quiere. Y desde ahí entonces va a guiar al pueblo. Y eso es lo que hace justamente. La idea comenzó en el corazón del pueblo, en el corazón de Israel, no en la mente de Dios. Pero Dios lo permite
y hace que se ejecute eso. Pero fue la voz del pueblo la que la motivó. Bueno, queridos amigos, así entonces vamos a ir meditando más, reflexionando más, entrando en este capítulo 12, maravilloso, ¿verdad?, que nos va presentando el libro de Samuel. Por el día de hoy nosotros nos despedimos de nuestro curso bíblico. Les dejo la bendición del Señor, que les bendiga siempre, les acompaña y sobre todo que les dé siempre esa gracia que necesitamos. Estoy cojanguayaneita tendota, pero tendota con esa significancia tan linda del servicio, de escuchar la voz de Dios para luego entonces transmitir al pueblo. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.